Shalom, shalom a todos los hermanos que están ya en este momento conectándose con nosotros. Es una gran bendición, poder estar aquí nuevamente. Este estudio de Proverbios ha sido como pues medio machacado por las circunstancias y de una u otra forma hemos pues tenido que parar en algunos días anteriores. Pero bueno, el objetivo es seguir estudiando y continuar en el estudio de la palabra. Y pues ya estamos aquí. Vamos a intentar hacerlo el estudio completo de Proverbios 10 y vamos a procurar que sea de la manera más ágil posible. Sandrita y mira, están las dos Sandritas, está mi cuñada y está también la Sandrita de los Sandros, Jean-Pierre, y bueno, están todos conectándose. Es una bendición, Baruch Hashem, por eso. Y que podamos estar. La Sonita también, mira ahí, ya te veo. Qué bueno, qué bendición. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción, como las que siempre procuro tener, ¿no? Y hacer que no sea muy extendida, pero que es necesaria, ¿no? Yo les pongo aquí que solo existen dos formas de actuar en este mundo. Solo dos formas de actuar en este mundo. Ya sea como una persona sabia que busca en todo momento actuar conforme a la sabiduría, les pongo yo aquí, o como una persona necia. No hay más. No hay más, ¿no? Mira, José, mi carnal, mi brother, David, ahí está, ¿eh? Bien, brother. Aquí te mando saludos, de verdad. Todo mi cariño. Y Elizabeth también, y la Chofi también deben andar por ahí. Y entonces hay solamente dos formas, ¿no? Existe la forma de actuar conforme a la sabiduría o como una persona necia. Es en estas dos formas de actuar que se resume la posición de un hombre o una mujer frente a las situaciones que se le presentan. Y será conforme a esto la retribución que obtendrá, de cada una de ellas. Solo dos formas existen de actuar. Sabiamente o en necedad, ¿no? El futuro de la humanidad está marcado por estas decisiones. Es por eso que las personas de influencia, como padres, maestros, ¿no? Inclusive estas figuras que se les ha denominado, que se les ha llamado influencers, ¿no? Estas personas de influencia que tienen la capacidad de instruir, pero no solo de instruir, sino de ser escuchados, ¿no? Que tienen la capacidad de llevar su conocimiento, sea cual sea, a otros, deberían y deben buscar que cada una de las palabras que salen de su boca, que cada una de las acciones que tengan, sean basados en la sabiduría. Te sorprendería saber la cantidad de gente que hay en el mundo haciendo cosas en YouTube, para diferentes plataformas, que no tienen fruto, que no tienen ningún tipo de fundamento y que terminan en necedad, siendo necedad pura. Debemos de verdad tener la sabiduría como el parámetro que sea lo que nos rija. Debemos educar a los pequeños en lo único que les puede salvar, y les pongo yo aquí ante la catástrofe que vivimos, porque es en realidad la circunstancia del hombre actual una catástrofe. Y aún más que nos espera, ¿no? Una catástrofe que desde hace más de, ¿qué te gustan? ¿100 años o más? Se prepara. Desde la creación de corrientes que promovían un falso amor y paz, ¿no? Con simbolitos extraños de manos, hasta la creación de colectivos enteros que promueven aberraciones brutales, aberraciones psicológicas, que dicen que no existen géneros definidos, y ya te debes saber por dónde va esto, ¿no? Que no está definida los géneros por la biología de una persona, ¿no? Sí, yo creo que sí, nena, porfa. Por la biología de un individuo, sino que está regido y es a través de sus deseos, ¿no?
de lo que ellos crean, de lo que ellos sientan, ¿no? Dicen que no existen géneros definidos, ¿no? Por la biología de un individuo, sino que por sus deseos y caprichos es conforme debería tener, ¿no? Los niños no son niños, ni las niñas son niñas, porque nazcan con órganos sexuales determinados, ¿no? Sino que pueden, y si lo desean, ser mujeres u hombres, ¿no? En la manera que lo deseen. O sea, ¿te das cuenta de lo torcido y de lo chueco que se encuentra actualmente el mundo? Y te das cuenta cómo somos el único frente que puede librar o que puede hacer algo en contra de esto. La única forma de poder romper con este tipo de situaciones, ¿no? Inclusive aberraciones como la pederastía y muchas formas más, ¿no? Aberrantes y oscuras de esta condición fallida de la humanidad, ¿no? Es una condición fallida la que tiene la humanidad. Y dice Miguel que lo que importa es el amor, sí. Sí, pero no el amor que el hombre pueda dar. No el hombre, no el amor que el hombre conoce o que puede o sabe dar, sino el amor que proviene de lo alto, ¿no? Estos son algunos de los retos que se presentarán y se presentan ya en este momento delante de nosotros, ¿no? Como dice mi mujer, el amor del mundo no sirve de nada. El amor que el hombre sabe y puede dar normalmente es bastante vacío, ¿no? Escaso y roto, ¿no? Les pongo yo aquí que el enemigo trabaja incansablemente por hacerse de la humanidad. Eso lo vemos todos los días, a todas horas. Es ya una constante. Inclusive basta con salir a la calle y mirar la frustración de la gente, el miedo, la angustia, el deseo de que todo esto termine, ¿no? El enemigo trabaja incansablemente por hacerse de todo, por hacerse de la humanidad, pero no solo para hacérsela para él, sino para destruirla, destruir la familia, destruir la armonía, destruir los valores, el respeto, romper la paz, buscar destruirlo todo, ¿no? Sí, exacto, Miguel. No vi las comillas, es que está muy pequeñita la letra, brother. Porque dice él, exacto, dice, por eso le puse las comillas, ¿no? Lo más importante es el amor. Sí, claro. Ya entendí el comentario, ¿no? Allá afuera te dicen peace and love, todo es amor, lo importante es amar, pero ¿amar qué? ¿Y de qué forma? ¿Y cómo? ¿Y bajo qué parámetro? ¿No? Allá afuera tenemos a uno que está buscando destruirlo todo, destruir naciones, ¿no? Y destruir las cosas como hoy las conocemos, ¿no? Las cosas como hoy las conocemos se torcerán a tal punto que solo aquellos que vivan bajo la sabiduría que proviene de lo alto librarán las acechanzas del mal. Esto no es algo fantasioso como del tipo del Señor de los Anillos, ¿no? No. Esto es una realidad contundente. Solo el que viva y camine conforme al conocimiento de lo alto, de Hashem, el que proviene de nuestro Creador, librará las acechanzas del mal, ¿no? Fíjate, dice Miguel, y quiero leerlo porque los comentarios de Miguel siempre son muy buenos, acertados. El mundo está sometido a su voluntad. Él viene a hacer guerra contra nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios. Así es. Y tenemos el testimonio de Yehoshua. Es hacia nosotros, hacia por los que viene. Pero ¿sabes? En su camino se llevará a toda la humanidad. A todos los que pueda llevarse. Yo les pongo aquí, Cristo viene pronto. Nuestro Mashiach viene pronto. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. No debemos olvidarlo nunca. Y ese temor es el conocimiento de quién es nuestro Adón, de quién es nuestro Señor, ¿no? Temor a Adonai es lo mismo que ser sabio y entendido.
Ser sabio y entendido es lo mismo que temer a Adonai, ¿no? Porque ¿de qué serviría, les pongo yo aquí, ganar al mundo si perdemos la vida eterna? ¿No? Fíjate, la falta de ese temor es sinónimo de necedad e ignorancia. Una combinación que destruirá a todo aquel que de esta forma vive. Ignorancia y necedad. Es el combo perfecto, ¿no? Creo que hoy día la gente vive de la forma que está viviendo gracias a la ignorancia y gracias a la necedad. Es brutal, pero es real, ¿no? Hoy estamos viendo una catástrofe a nivel mundial a causa de eso, a causa de la ignorancia, a causa de la holgazanería, tal vez. Esta holgazanería espiritual que te permite acomodarte en cualquier circunstancia, sin cuestionarte nada, sin preguntarte nada, ¿no? ¿De qué servirá ganar este mundo, esta vida, poniéndote máscaras y poniéndote cuantas cosas, si estás perdiendo la vida eterna en ello, ¿no? Lleno de aterrado, lleno de miedo. Porque aunque vivimos en este mundo, debemos recordar y saber que no somos de este mundo, que no somos del mundo, ¿no? Debemos dar herramientas a nuestros pequeños, y no tan pequeños, a jóvenes y aún adultos, para no sucumbir ante las acechanzas del enemigo. Y como lo he puesto aquí, que creo que es muy acertado, su plan global de destrucción. Porque desde el principio, lo que él quería y lo que él quiere y lo que él querrá será destruir al mundo entero, ¿no? Eduquemos, les pongo yo aquí en la palabra, ¿no? A los nuestros. Pero en palabra, pero también en obra. Con ejemplo, siendo verdadero testimonio. La única forma. La sabiduría, les pongo yo aquí, clama en lo alto y está en las encrucijadas de los caminos. De cada uno de nosotros, de nuestros caminos, clamando a gran voz. Es Yehoshua mismo quien es la fórmula para combatir el mal. Es la sabiduría. Busquémosla y enseñémosla a los nuestros. Es Yehoshua mismo la fórmula para combatir el mal. Y date cuenta, todos aquellos que hoy día están destruyendo, haciendo daño, haciendo mucho daño a la humanidad, ninguno de ellos tiene a Yehoshua HaMashiach. Ninguno. Será solo el que tenga a nuestro Adón el que podrá resistir el mal, ¿no? Y entonces empezaremos con nuestra nota que ponemos cada proverbio que empezamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito por lo que estudiamos este libro? ¿Cuál es el propósito por el que nos esforzamos en entender lo que aquí dice? Bueno, para entender sabiduría y conocer razones prudentes. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para temer a Adonai y conocer su voluntad y con ella actuar de forma prudente. Para dar entendimiento a los necios y libertad a los cautivos, ¿no? Fíjate, antes en la nota decía para entender a Adonai, y hoy hemos comprendido que debemos temer a Adonai, porque si nosotros tememos significa que le conocemos y significa que vivimos conforme a su sabiduría. Entonces debemos entender que el temer a Adonai y conocer su voluntad es lo que nos capacita y nos llena para actuar de forma prudente, ¿no? Nos llena de entendimiento y nos quita la necedad. Y por ende nos hace libres de la cautividad de este mundo. En este capítulo vamos a encontrar el paralelismo entre la sabiduría y la necedad. Vamos a ver muchas situaciones antagónicas, antagonismos,
unos tras otros, ¿no? Que nos van a poner en una perspectiva y una referencia hacia lo que es correcto y hacia lo que no. Inclusive nos va a mostrar el futuro y el resultado de los que viven conforme a la voluntad de Hashem y conforme a los que caminan en la voluntad del mal, ¿no? Lo vamos a ver como los sabios y los necios. Vamos a encontrar consejos e instrucción, ¿no? Y el resultado de una o de otra cosa. Vamos entonces a Proverbios 10. Esta es la parte 12 de nuestro estudio, pero es Proverbios 10. Y entonces dice así, este podría ser el principio del libro, sin ningún problema. Dice así, los proverbios de Salomón, y te acuerdas que así empezó también, ¿no? Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. Y yo dije, ¿cómo es esto? El hijo sabio alegra a su padre y el hijo necio entristece a su madre. O sea, ¿será entonces que la madre no se alegra y el padre no se entristece? Esta figura del padre orgulloso, les pongo yo aquí, ¿no? De los aciertos de su hijo y el reproche hacia la madre por los errores del hijo, es una realidad que se vive cotidianamente. No sé si tú lo puedes entender o lo puedas ver, pero, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, y es que la madre cumple un rol especial en la educación de los hijos. Ella es quien provee de manera mucho más cercana e inclusive que el mismo padre, los rudimentos con los que los hijos crecerán. El padre se alegra de las victorias de sus hijos, ¿no? Y no significa que la madre no, pero sí que la madre se entristece con los fracasos de ellos. Y tal vez el padre, lejos de entristecerse, ¿sabes qué es lo que hace? Reclama y acusa. ¿Ya viste lo que hizo tu hijo? ¿Cuántas veces has escuchado esto? Es una realidad, ¿no? No así todos los casos, pero es como un patrón repetido. Consecuencia de haber comido, les pongo yo aquí, del conocimiento del otro árbol. Y tú vas a decir, ay, qué rollo el tuyo, ¿no? Pero es bíblico. El haber comido del otro conocimiento, del árbol del mal, nos lleva a tener este tipo de situaciones. Fíjate, esto se remonta a Génesis 3, 11 y 12. Vamos a leerlo. Génesis 3, 11 y 12. Y muchos de ustedes ya saben qué dice ahí y es terriblemente vergonzoso para el varón leer lo que dice ahí. Génesis 3, 11. Perdón. Génesis 3, 11 y 12. Y fíjate, entonces él le preguntó, o sea, hablando de Hashem, a Adán, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te había prohibido comer? ¿Y qué responde él? Es ahí donde viene la barbarie, ¿no? Ahí es en donde vemos que este es un patrón repetido y que no es de hoy. El hombre dijo, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y yo comí. De continuo, el hombre acusa a la mujer, ¿no? Entonces, cuando leemos este proverbio que dice que el hijo sabio alegra a su padre y el hijo necio entristece a su madre, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Sabemos al hecho de que todas las victorias el hombre las reclama como victorias de su hijo y los fallos entristecen a la madre porque tiene el reclamo aún hasta del marido encima, ¿no? Dice el 2, las riquezas malvadas no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte, ¿no? Las riquezas malvadas no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Y les pongo yo aquí, fíjate cuál es el fin de los malos. Los del actuar torcido, ¿no? Terminan ellos todos mal, muy mal, inclusive haciéndose daño entre ellos y a otros. Y no te vayas tan lejos como pensar en narcotraficantes y sicarios. Simplemente en los que actúan mal, en los que hacen el mal en la vida cotidiana.
terminan por hacerse daño a sí mismos, terminan por hacer daño a otros, inclusive con su pura lengua. Ya vamos a ver de eso, ¿no? Más adelante. Con su lengua, con sus comentarios, con sus formas de actuar, sus egoísmos, ¿no? Inclusive, lo más triste es que si no recibieron su retribución en esta vida, sí la recibirán en la segunda, ¿no? Y ¿sabes? Podrán morir de muchos años, ¿no? Pero vendrán un día a ser resucitados y se enfrentarán a la segunda muerte. Y ahí recibirán también la retribución de ello, ¿no? Les pongo yo, mas el que vive conforme a la justicia de Adonai no tendrá temor en esta vida ni a la segunda muerte. Que esa es la victoria, esa es la verdadera paz y tranquilidad que nosotros podemos tener, ¿no? Las riquezas malvadas no son provechosas, ¿no? Pero la justicia libra de la muerte. Claro, la justicia de Yehoshua, la cruz, fue la que nos libró de la muerte. Adonai, dice el 3, no deja que el justo pase hambre, pero rechaza la iniquidad de los impíos. Y yo les pongo aquí, no temas por no tener que comer. Recuerda, no busques vivir conforme la añadidura. Ya lo hemos dicho varias veces, tanto David como yo. No busques la añadidura. La añadidura es la respuesta. La añadidura es lo que viene después de, ¿no? Esfuérzate en vivir rectamente y obedeciendo la Torá. Porque eso es lo que verdaderamente importa. Todo lo demás que dice, vendrá añadido. Porque no hay uno que viva conforme a la justicia de Adonai, de verdad, créemelo, no hay uno solo que viva conforme a la justicia de Adonai y padezca hambre. No existe eso. Ahora, mi pregunta es, ¿hoy sufres hambre y pobreza? Observa tu vida. Observa tu vida y busca dónde está la falta de justicia en tu actuar. Porque eso es una realidad. Y lo está diciendo el proverbio, sencillamente, ¿no? El Señor rechaza la iniquidad de los impíos. El Señor rechaza la iniquidad y la maldad. Adonai no deja al justo, ¿no? Pase hambre. Busca en dónde se está rompiendo la justicia de Dios en tu vida. Y la consecuencia de ello es el hambre, es la pobreza, es la escasez, ¿no? Yo, desde que tengo uso de razón, que conocí al Señor, que empecé a caminar conforme a su voluntad y que tal vez daba traspiés, porque en un principio todos vamos dando traspiés, no todos llegamos directamente a la Torá. Por eso los que hoy han llegado a la Torá directamente a caminar conforme a su voluntad, ¡wow! ¡Qué bendición! Pero yo me aventé 10 a 12 años buscando la manera de cómo obedecer, ¿no? O creyendo que obedecía, tropezando una y otra vez, ¿no? Pero al final, ¿no? Nunca, desde que yo empecé a buscarle a Él, a esforzarme a buscarle a Él y a conocerle a Él, me he quedado sin comer un solo día. Me he quedado sin la provisión diaria. Entonces, si hoy sufres de hambre y pobreza, escasez y dificultades, busca, ¿no? Busca qué es lo que está sucediendo ahí. Y aunque también puede suceder que el Señor lo esté permitiendo, bueno, al final es lo mismo, ¿no? El Señor lo estará permitiendo para moldearte, para limpiarte, ¿no? Y para purificarte en tu vida. Cuánto mejor y cuánto más será el que tú vayas mismo, escarbes y rectifiques, ¿no? Dice el 4, las manos negligentes llevan a la pobreza, las manos diligentes conducen a la riqueza. Y fíjate, puedes decir qué obvias son estas verdades, ¿no? Son súper obvias, ¿no? Son antónimos, o sea, son antagonismos, ¿no? Las manos negligentes llevan a la pobreza, las manos diligentes conducen a la riqueza. Y en este punto quiero decirte
que la riqueza y la pobreza de la que aquí se habla, ¿no? No tiene nada que ver con el estándar de riqueza que hay en el mundo. Eso es algo que de verdad tenemos que ser sabios en entender. La riqueza de la que se habla aquí o la pobreza de la que se habla aquí no tiene solamente que ver con los estándares de riqueza, ¿no? Tener todo lo que anhelas y más no es riqueza. Eso no es riqueza. Riqueza, fíjate que lo que yo les pongo aquí, es que teniendo lo necesario puedas ser feliz y no vivas buscando en todo momento tener más. No es malo tener mucho. No, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? O querer tener más de lo que ya tienes. El problema es cuando dejas de vivir una vida plena para conseguirlo. Cuando cambias de lugar lo más importante en tu vida, que debe de ser tu creador, tu hacedor, Yehoshua, Hamashiach, ¿no? Para entonces poner por delante los bienes, las riquezas y las pertenencias, ¿no? Me encanta escuchar a el expresidente, Mujica, ¿no? Él tiene una forma muy, muy clara de decir las cosas, ¿no? Yo viajo ligero, dice. Yo viajo ligero porque mientras más cosas tenga, más tengo que poner atención en ellas y menos libertad tengo de hacer lo que yo quiero y me gusta. ¿Te das cuenta de cómo es la riqueza de distinta? La riqueza no es tener mucho, ni tenerlo todo. La riqueza es que con lo que yo tenga y en este momento cuento, pueda ser feliz. Esa es una persona verdaderamente rica. Yo he conocido gente así. Y es gente que no vive ni en ningún pedregal, ni en las lomas de nada, ni en ninguno de esos suburbios de dinero. No, gente humilde que entiende perfectamente que el tener o no tener no tiene nada que ver con ser feliz. Esa es la verdadera riqueza. Y yo les pongo aquí, así es como se ven las manos que defraudan, roban, explotan a otros o se autoexplotan a sí mismos, porque muchas veces tú ves a alguien que se autoexplota a sí mismo de una forma demente para alcanzar cosas, ¿no? Y ya cuando las quieren alcanzar son viejos. Y ya cuando las quieren alcanzar están enfermos. En mi familia tengo gente que trabajó toda su vida guardando dinero bajo el colchón, en las paredes, en donde no te imagines, y murió en la peor de las formas. Proverbios 21:6 dice eso, ¿No? Acumular tesoros con lengua mentirosa es vanidad ilusoria y lazo de muerte. Así es. Ya creo que lo vamos a leer más adelante, pero así es, ¿no? Fíjate, entonces les pongo yo aquí, ¿no? Que inclusive se autoexplotan a sí mismos, ¿no? Para alcanzar la riqueza material. Negligentes que logran victorias materiales y ruinas espirituales. Así es como yo veo a esa gente. Así es como yo veo al que está como un lobo hambriento buscando tener más. Victorias materiales, ruinas espirituales. Lamentablemente así es. Quien busca las cosas del reino como lo primero y más importante, recibirá la añadidura de parte de su creador. Y con esto no significa que no pueda haber gente millonaria o con mucho dinero que sea creyente, ¿no? Pero tú vas a ver que sus estilos de vida no tienen nada que ver con los estilos de vida que se presentan o se pactan. Y no, sobre todo, no solamente sus estilos de vida, sino lo que hacen con sus riquezas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Quitan la mirada del Señor. Muchas veces es el riesgo, claro, ¿no? La riqueza quita tus ojos te quita tus ojos de tener la perspectiva correcta, porque la riqueza del mundo así es, te absorbe, ¿no? Fíjate, Mateo 6:31 al 34, fíjate lo que dice Mateo. Bueno, no dice Mateo, dice Yehoshua, nuestro Señor, su majestad Yehoshua Hamashiach. Fíjate lo que dice Mateo 6:31 al 34. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidades de todas estas cosas. Por lo tanto,
Esta es la parte que es increíblemente buena. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones y afanes. Ya bastante tienen cada día con su propio mal, ¿no? Entonces, si nuestro Señor nos está diciendo esto, no se preocupen. Tú busca las cosas del reino. ¿Cómo buscas las cosas del reino? Es que yo no quiero ser pastor. Es que yo no quiero ser un miembro en la iglesia que esté enseñando. Yo no quiero ser el músico de la iglesia. A ver, nadie te está pidiendo eso. Buscar las cosas del reino es buscar su instrucción y cumplirla. Esa es la forma de buscar las cosas del reino. Obedecer la voluntad de Adonai en su palabra. Eso es buscar las cosas del reino, ¿no? Amar al prójimo. Y ya vimos que uno es quien ama al que te está enfrente porque uno es el que conoce a Dios, ¿no? Y uno es quien tiene la obligación de amar como yo he sido amado por el Señor. Ya bastante tiene cada día con su propio mal, dice. Así que despreocúpate de lo que sucederá porque yo me encargo de ello, ¿no? Eso sería propiamente lo que el Señor está diciendo. Fíjate entonces, dice el 5 de nuestro estudio en cuestión, Proverbios 10. Cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha, esta versión es muy buena porque dice, es no tener vergüenza, ¿no? ¿Qué dice tu versión? ¿La tienes ahí, nena? Yo tengo una nueva traducción viviente. ¿Qué dice la nueva traducción El viviente? joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Sí, claro. Esta dice, es no tener vergüenza, y la nueva traducción viviente es un poquito más agresiva y dice, ¿Lavín? es una vergüenza. ¿Qué dice? A ver, ¿esa Lavín? Lavín dice, el que almacena durante el verano es un hijo capaz, pero el que duerme durante la cosecha es un incompetente. Uf, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y fíjate, la juventud del hombre, y es que a veces no, o sea, entendemos estos conceptos, pero tenemos que aplicarlos de alguna forma a nuestra vida. Fíjate, la juventud del hombre, cuando somos fuertes, ese es el tiempo de la cosecha. El tiempo de hacer y de actuar. ¿Cuántos de nosotros no nos vimos incompetentes dentro de ese tiempo? ¿Cuántos no anduvimos divagando, haciendo cosas que nada tenían que ver con lo que verdaderamente era actuar con sensatez, ¿no? El tiempo de hacer y de actuar es este tiempo, el tiempo en el que tenemos fuerza, en el que podemos hacerlo. Ese es el tiempo en el que nosotros debemos esforzarnos. Ahora, a salir a trabajar, a salir a estudiar solamente, yo creo que lo primero que debería hacer todo hombre, de hecho el pueblo judío, por eso es que lo hace de esa manera, ¿no? O se educaba en el tiempo de Yehoshua. Los 5 primeros años eran enviados a una escuela a conocer la Torá y tenían que sabérsela de memoria, ¿sabes? Los 5 primeros libros para cuando terminaran esos 10 primeros años, perdón, no 5, esos 10 primeros años, o sea, un niño desde que empezaba a tener ya nociones de cómo hablar, de cómo leer y cómo escribir, hasta los 10 años, el niño tenía que saberse el Pentateuco de memoria. Y después ya, si los maestros veían que era un chico capacitado y que era un chico que tenía las capacidades, seguía estudiando entonces más adelante. Y si no, era enviado con su padre, ¿a qué? A aprender el oficio de familia, ¿no? Por eso es que cuando vemos que está Pedro y que están los dos, Juan y Pedro, sí, creo que es Pedro, no, Juan y Santiago, ¿no? O Jacobo, más bien, Juan y Jacobo están con su padre en el oficio, pues te das cuenta que no fueron muy entendidos, muy sabios, muy capaces de lo que se tenía que ver con estudiar, ¿no? Y el Señor aún así los llama. Porque en la realidad es que nosotros debemos buscar, actuar y hacer, ¿no? No solo para hacer riquezas, no solo para trabajar, no solo para estudiar, sino para conocerlo a Él. Y ese es ahí donde debería esforzarse el hombre en ese tiempo.
El que decide desperdiciar su vida, fíjate lo que les pongo yo aquí, terminará avergonzado por no haber hecho lo propio durante el tiempo que Hashem le dio fuerza y vigor, ¿no? En eso estriba la diligencia, ¿no? Ser diligente significa que mientras Dios te capacita y Dios te da la fuerza, tú la ocupes para ello. Pero yo sí insisto, el chico y el no tan chico y el que es un adolescente, o como se le ha llamado, al que está en ese tiempo de entre los 12 a los 18 años, si en ese tiempo esa persona conociese de la Torah y fuese instruido en la Torah, las cosas serían muy distintas en su vida. Fíjate, el 6 dice, la cabeza del justo se cubre de bendiciones, la boca de los impíos encubre violencia. La cabeza del justo se cubre de bendiciones, la boca de los impíos encubre violencia. El patrón del bien y del mal es claro. El que vive y actúa conforme a la justicia de Dios recibe la bendición de Adonai, ¿no? La injerción es el más grande regalo de riqueza que un hombre o una mujer puede recibir. Haber sido injertado en el olivo del Señor, en este pueblo, ¿no? Que es Israel. Mas el malvado, el impío, siempre camina hacia el mal y actuará a favor de ello. Siempre bajo la sombra, ¿no? Siempre en lo oculto, siempre en las cosas malvadas, ¿no? Por eso dice, la boca de los impíos encubre violencia. Siempre en lo oculto. Date cuenta, toda la gente que camina y que vive conforme. Es más, pensemos en las sociedades secretas que lo controlan todo. Ocultas. No pueden salir a la luz porque se descubriría la maldad, ¿no? Llegará un día en que serán descubiertos todos, toda rodilla se doblará. Y siempre he dicho que la que no se doble, se romperá, ¿no? Se romperá. El 7 dice, recordar a los justos es una bendición nombrar a los, perdón, estoy leyendo mal. Recordar a los justos es una bendición. Nombrar los impíos resulta repugnante. Y esto es claro, ¿no? Creo que la propia historia confirma este proverbio. Hoy pensar en impíos vivos o muertos resulta repugnante, pues su obra les acompañará siempre, lo que hicieron, la maldad que vivieron, las cosas que destruyeron. Si piensas en Hitler no puedes dejar de pensar en las matanzas que hizo, ¿no? Es repugnante recordar a los impíos y su maldad, ¿no? El sabio de corazón hace suyo los mandamientos. El necio de labios acabará por caer. Yo le pongo amén. Así es. El sabio guarda su corazón tras la Torá. Ahí está su corazón, tras la Torá. No puede estar en otra parte. Porque si está en otra parte, corre el riesgo de desviarse, de perderse, ¿no? De convertirse en el necio de labios, ¿no? Que acabará por caer. Y el necio de labios es el que no puede controlar su boca, el que no sabe cómo controlar su boca. El sabio de corazón hace suyo los mandamientos y antes de que la palabra pueda ser proferida, hay un freno, algo lo detiene. ¿Quién es ese algo? La instrucción de Adonai, la instrucción, la Torah misma, el evangelio mismo, ¿no? Fíjate, yo les pongo aquí. No profesa palabras de maldad ni de envidia, mas el necio, les pongo yo, el que es sabio, ¿no? Mas el necio termina por intentar hacerse sabio en su propia opinión y termina cayendo. Proverbios 3:7 dice eso. No seas sabio en tu propia opinión, sino que ¿qué? Teme al Señor. ¿Te acuerdas de la importancia de temerle? Temerle significa conocerle. Temer, en la misma proporción que tengas temor, habrá sabiduría en ti. Teme al Señor y apártate del mal. El que tiene una gran sabiduría de parte de Dios, o sea, el que teme grandemente a Adonai, no será nunca sabio en su propia opinión, porque siempre buscará la opinión de Dios para actuar.
caminar correctamente. Es el candado. ¿Entiendes? Es el candado. El 9 dice, el de vida íntegra vive confiado, el de conducta perversa será descubierto. ¿Cuántas veces no has estado en la situación en la que te someterán a prueba o serás examinado, ¿no? Tus actos serán examinados, ¿no? Y tú confiada y holgadamente dices, adelante, yo no escondo nada, ¿no? Yo estoy limpio, ¿no? No temo nada. Y yo les pongo aquí, y no es que no haya cosas de las cuales tengamos que rectificar, todos tenemos que rectificar cosas, pero el objetivo es una vida íntegra, caminar para vivir una vida íntegra. Puede haber cosas de las que te arrepientas en el pasado, que hiciste o que están ahí, tal vez porque tú actuaste de manera mala o de manera equivocada, pero el objetivo es que hoy camines en integridad y vives en integridad, ¿no? Fíjate, el 10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Ya dije, ¿cómo? ¿Por qué es eso, no? El necio de labios será castigado. ¿Cómo que el que guiña el ojo? O sea que si yo le hago a mi esposa así, ya estoy acarreando tristeza. ¿Qué pasa? No. Es que el que con gestos busca ganarse la empatía de los demás, ¿no? El que termina por hacer daño busca disimular sus intenciones haciendo ese tipo de cosas. Como no se trata solamente de hacer el guiño del ojo. El guiño del ojo es toda una parafernalia de cosas, ¿no? De gestos y formas que lo hagan parecer otra cosa de la que no es, en verdad. ¿Cuánta gente no has conocido así? El necio, en su necedad, recibirá su justa retribución. La boca del justo es manantial de vida, pero la boca del impío disimula su violencia, dice el 11. El 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. La sabiduría, y este amor sí, este es el amor que cubre todas las faltas. ¿Sabes cuál es el amor? El amor de Yahushua HaMashiach. El amor de Hashem mismo, ¿no? Dándose a sí mismo en sacrificio. Ese es el verdadero amor que cubre todas las faltas, ¿no? La sabiduría se halla en labios del prudente. La vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios atesoran el conocimiento. La boca del necio es calamidad cercana. El rico se atrinchera tras sus riquezas. El pobre se refugia en su pobreza, ¿no? Con sus obras el justo se gana la vida. Con sus frutos el impío se dedica a pecar. Acatar la corrección conduce a la vida. Desechar la reprensión es perder el camino. Y fíjate, esta sección que acabamos de recorrer, vemos claros antagonismos, ¿no? Estos antagonismos que nos muestran el carácter de alguien piadoso, ¿no? Conocedor de la Torá, y de alguien impío que vive para sí mismo conforme a sus concupiscencias. Y es que no haya quien pueda no vivir sin conocer la Torá. O sea, no significa que no haya gente haciendo cosas buenas y que sean gente que tenga que conocer única y exclusivamente la Torá. Pero fíjate, ¿no? Lo que yo les pongo aquí, porque conozco mucha gente que no es ni creyente, inclusive podría considerarse que no tiene ningún tipo de dogma o que es ateo y viva correctamente y que busque el bien y que busque hacer las cosas, ¿no? Pero fíjate, el referente de bondad o de maldad proviene de la condición santa de Adonai y de la iniquidad de Hasatán. O sea, esas son las dos formas, ¿me entiendes? Todo lo que viva, todo lo que esté respirando en este mundo y que camine bajo la forma de la bondad y del amor y de la misericordia y de la piedad, estará caminando bajo la forma y el referente del origen de ello, que es ¿quién? Hashem, ¿no? Adonai. Y así a su vez también, todo el que camine del otro lado estará entonces caminando hacia el malo, hacia Hasatán. El Señor mismo decía, el que no junta desparrama, ¿no? Y el que no está conmigo está en contra mía. Entonces, esta sección que acabamos de ver habla de eso, habla de antagonismos, ¿no? Habla de antagonismos.
El rico se atrinchera tras sus riquezas, el pobre se refugia en su pobreza. Los sabios atesoran el conocimiento, y por eso callan, ¿no? La boca del necio es calamidad cercana. Cada que habla un necio, cuidado, ¿no? La sabiduría se halla en los labios del prudente. La vara es para las espaldas de los faltos de cordura. Si te das cuenta, ¿no? De estos dos polos o estas dos partes. Todo el que camina en la luz, aún sin saberlo, escúchame bien, guarda la instrucción del Eterno dada en su Santa Torá. Por eso dice Pablo que para los que no tienen ley, ¿no? Para los que no conocen la ley, su conciencia se vuelve ley en sí mismos, ¿no? Para que entonces puedan caminar justificada o reprendidamente, conforme a lo bueno y conforme a lo malo, ¿no? Entonces fíjate, el 18 dice, miente quien disimula su odio, es un necio quien propaga calumnias. El estilo de vida que promueve la mentira y el odio, los chismes y la calumnia no pueden ser de alguien que conoce a Hashem. Nunca, nunca. Alguien que conoce a Yehoshua y sabe de lo que fue librado, jamás podrá tener ese estilo de vida, ¿no? Jamás podrás vivir mintiendo con disimulo, ¿no? Buscando odiar, pero que no se te note, ¿no? O haciendo cosas para que no se vea que odias a la gente, pero en realidad tú tienes la maldad en tu corazón, ¿no? Propagando calumnias, haciendo cosas. Conozco gente así. Conozco gente que hace maldad solo por hacerla, ¿no? Y que después esconde la mano, ¿no? Dice, hay un dicho en México que dice que lanza la piedra, pero esconde la mano, ¿no? Y les pongo, si hoy en tu vida existe un poco de esto que acabamos de ver, chismes, odio, mentira, calumnia, ¿no? Si todavía en tu vida existe un poco de esto, lo que deberíamos hacer todos aquellos que tuviésemos algo de eso, lo que debe hacer el que viva este tipo de situaciones es arrepentirse y lo más antes posible entrar en juicio con Dios. ¿Cómo que entrar en juicio con Dios? Sí, ponerte de rodillas y orar, entrar en juicio con Dios y presentarte delante de Él y pedir perdón, ¿no? Y pedir perdón y ponerte a cuentas, no hay más. Porque finalmente eso es lo que determinará, ¿no? Que tú tengas una vida verdaderamente de un creyente, verdaderamente que camina hacia la voluntad de Adonai, o no. ¿No? Mientes con disimulo, ¿no? ¿No? Y dice, miente quien disimula su odio, ¿no? Es un necio quien propaga calumnias. En alguna área, por pequeña, es que casi nunca me pasa. Está eso. Entra en juicio con el Señor. Arrepiéntete, ora, ponte de rodillas. Busca transformar tu vida. Vivamos vidas limpias y transparentes, libres del odio, libres de la maldad. Ya hay tanta maldad y tanto odio en este mundo. Desechémoslo. Fíjate, dice el 19, en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. La lengua del justo es plata escogida. La mente impía es lo mismo que nada. Con sus labios el justo dirige a muchos. Los necios mueren por falta de cordura, ¿no? Y te das cuenta, estos 3 versículos hablan de la lengua, de lo que sale de tus labios. Sea prudente o sea imprudente. Sea sabio o sea necio. Será la lengua un elemento tan delicado y a la vez tan poderoso que puede hacer caer al más fuerte y perderse al más sabio. Este pequeño elemento que en nuestro cuerpo puede hacer cosas atroces. Jacobo habla de eso. Vamos al libro de Santiago 3, 5 y 6. No vamos a leerlo tanto, ni nos vamos a meter tanto en eso, pero sí quiero hacer la referencia. Dice Santiago, Jacobo 3, 5 y 6.
Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Porque tú cuando vos ves un incendio de un bosque de hectáreas enteras quemándose, no empezó así. No fue como de repente todo está ardiendo. Fue una pequeña chispita la que hizo eso, ¿no? Proverbios 21-23, el que leíste hace rato, Caño. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos de esta boca. Tenemos que refrenar lo que hay en nuestra boca. ¿Sabes por qué? Porque como dice el proverbio, ¿no? Dice, en la lengua del justo, la lengua del justo es plata escogida. No sale cualquier cosa, ¿no? No es como la mente impía, que lo primero que viene, pum, es lo que dice. Fíjate, el que es prudente refrena sus labios. El 19 dice, ¿no? Con los labios, el justo dirige a muchos. Si tus palabras, lo que sale de tu boca, proviene de parte de Dios, serás de influencia y dirigirás a muchos, ¿no? Eso es lo que debemos buscar con nuestros pequeños, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, inclusive con los mayores, con nuestros iguales, ¿no? 22 dice, la bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañado de tristeza. Pues claro que no. La bendición del Señor es un tesoro. El haber sido injertados es el tesoro más grande. Proverbios 14:27 también dice, el temor de Adonai es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Así es. El temor, ¿se acuerdan? La sabiduría. Yehoshua mismo es el que te separa y te aparta de los lazos de la muerte, ¿no? La bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. Y fíjate cómo Pablo en Romanos lo aclara de una forma majestuosa esto mismo, ¿eh? Es un versículo muy usado, pero muy mal entendido. Romanos 8:28. Y me encanta cómo dice esta versión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, ¿no? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Oye, pero tuve un accidente y perdí las piernas. ¿Cómo puedo yo creer que esto sea para bien? Y sabes, en el propósito de Adonai, tal vez no le importa que tú no tengas piernas en este mundo, pero puedas correr a sus brazos el día que estés delante de Él. ¿Me entiendes? O sea, no podemos pensar solamente en lo que a nosotros nos parece bueno o lo que nos parece malo. El propósito de Adonai es un propósito majestuoso y un propósito que no tiene nada que ver con lo que nosotros deseamos. La bendición del Señor es un tesoro y muchas veces hay quien pierde a sus hijos. Yo conocí una persona que dijo, es una bendición de parte de Dios que me haya pasado esto, porque gracias a que yo perdí a mi hijo pude conocerlo a él. Yo sé que Él se encargará de mi hijo, porque si Él se lo llevó, Él se encargará de él. Pero a mí me hizo venir a sus pies. Qué brutal, ¿no? Qué fuerte, pero es real, ¿no? Nunca viene acompañado de tristeza. ¿Y sabes por qué? Porque aun cuando pase la peor atrocidad, cuando sabes que proviene de parte de Dios y que tendrá un propósito y un fruto, no puede haber tristeza. No puede haber tristeza. El objetivo será vivir, y aquí es a donde se pone bueno, el objetivo será vivir de acuerdo a su propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Escudriña su palabra y entonces entenderás el propósito de Dios, ¿no? Vámonos rápido ya. El necio se divierte cometiendo maldades, el sabio se recrea en la sabiduría. El impío es víctima de sus grandes temores. Los justos reciben lo que más desean. El impío es víctima de sus grandes temores. En automático, cuando yo leí esto, recordé Proverbios 28:1. El impío huye sin que nadie lo persiga.
¿Te has dado cuenta? El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como un león, dice, ¿no? Vive tranquilo como un león. El impío es víctima de sus grandes temores. Los justos reciben lo que más desean, ¿no? Y yo les pongo aquí, no conozco uno malo que duerme en paz. No conozco ninguno que su maldad no lo persiga. Remordimientos, angustia, dolor, pero está ahí presente, ¿no? El malvado, dice el 25, pasa por un torbellino, el malvado pasa como un torbellino, o sea, pero el justo permanece para siempre. Nuestro Señor Yahushua claramente dijo que el que se mantuviese firme hasta el fin, ese sería salvo, ¿no? Mateo 24:13. Otras versiones dicen que el que persevere hasta el fin, el que ha sido justificado por la sangre bendita de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, permanecerá viviendo una vida justa por siempre y para siempre, ¿no? El malvado pasará como un torbellino. ¿Y sabes cuánto pueden resultar estos 70, 60, 80, los que le vaya mejor 90 años de vida? Es como un torbellino. Nada junto a la eternidad. Pero los que vivan justamente permanecerán para siempre. El que permanezca y se mantenga firme hasta el fin, ese vivirá una vida eterna junto al Señor. Ese será salvo, ¿no? El 26. Como vinagre en los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quien lo contrata, ¿no? Para quien lo emplea. Creo que es más claro esto, ¿no? El temor del Señor alarga la vida, pero los años del impío son acortados. Y así como muchas veces hemos dicho ya que no significa que tal vez el Señor vaya a extenderte los días hasta 120, hasta 130 años, sino que serán días llenos y completos, que eso te hará sentir que son una vida larga, plena y así entera, así igualito. Así mismo pasarán los días del impío, pasan sin sentido y deprisa. No hay gozo ni paz. Y aunque vivan muchos años, parecerán que fueron pocos, porque fueron tan malos, fueron tan terribles, ¿no? Los años del impío son acortados. La esperanza de los justos en su alegría, La esperanza de los impíos se esfuma. El camino del Señor fortalece al perfecto, pero destruye a los que hacen el mal. Y yo aquí les pongo como nota, ¿no? Habrá un día en el que el Señor enjugará toda lágrima y voltearemos hacia atrás y veremos ese camino veremos ese camino del que aquí se habla, ¿no? Y sabremos que llegamos hasta ahí a causa no de nuestro mucho esfuerzo y de nuestro mucho, sino a causa de su felicidad, de su fidelidad, Él nos fortalece, Él es quien nos hace fuertes, ¿no? Él es quien nos fortaleció en todo momento y a través de su fidelidad nosotros pudimos tener las herramientas para obedecerle, para caminar conforme a su verdad, ¿no? Y los malvados en ese día también sabrán, ¿no? Que no haber caminado ese camino del que estamos hablando aquí los llevará y los llevó a su destrucción, ¿no? La esperanza de los justos es su alegría. Nuestra esperanza está en Yahushua. Y por eso hay alegría, ¿no? La esperanza de los impíos, no hay ninguna. ¿Qué esperanza pueden tener los impíos? ¿No? El camino del Señor fortalece al perfecto. Claro. Claro. Los malvados también sabrán que no haber caminado ese camino los llevó a su destrucción. 30. El justo jamás tendrá un tropiezo. Jamás tendrá un tropiezo, pero los impíos no habitarán en la tierra. Y es que esto hay que entenderlo muy, muy, muy claramente. El justo jamás tendrá un tropiezo. Oye, pero yo me la paso tropezando. Soy justificado ya, de verdad, por la sangre de Yahushua, pero me la paso tropezando. Y es que la visión de esto tiene que fijarse en el futuro.
Este proverbio no está puesto para que lo entiendas ahorita, al caminar ahorita, que no tendrás tropiezo ahorita. No, si se refiere al futuro, cuando los justificados estemos de delante de Yehoshua y jamás volvemos a tropezar, ¿no? Cuando estemos ya caminando, siendo después de haber sido transformados, ¿no? Él nos habrá hecho perfectos y santos ya ese día. Ninguno jamás volverá a tropezar en esa condición. Ahora les pongo yo aquí, ninguno de los impíos estará ahí. Ninguno estará ahí. Los impíos no habitarán la tierra, dice. Y sabes, los impíos, ninguno estarán ahí. Cuando el Señor Yehoshua venga y haga su obra majestuosa y gobierne 1000 años para después pasar al tiempo de la eternidad junto a Él, ninguno de los impíos está ahí. Ninguno. Nuestros ojos no pueden estar puestos en esta única e imperfecta vida. Nuestros ojos deben estar puestos en la eternidad, ¿no? Para poder comprender este proverbio tenemos que mirar hacia la eternidad. El justo jamás tendrá un tropiezo. No, nunca más volveremos a tropezar. Jamás volveremos a pecar. Jamás volveremos a actuar de manera inicua. Nunca más. El 31 dice, de la boca del justo mana sabiduría, pero la lengua perversa será extirpada. Podríamos, o deberíamos decir, de la boca del justo, ¿mana quién? Mana Yehoshua, ¿no? Que el justo dan sabios consejos. Mana, claro, mana sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es Yehoshua Hamashiach, ¿no? Entonces, mana su santidad. Eso es lo que debería emanar de la boca del justo. Su santidad, su Torah, sus instrucciones, su amor, su misericordia, su piedad, ¿no? Y de la lengua del perverso será cortada. Será extirpada, no estará más. Y es igual, son proverbios escatológicos, ¿no? Que hablan de lo que vendrá, ¿no? Que no hablan de lo que es solamente, sino de lo que pasará. Los labios del justo dicen palabras gratas, la boca de los impíos arrojan perversidades. De la boca del justo deben salir palabras de aliento, de paz, de amor y de verdad, como decíamos hace un momento, de misericordia. Jamás palabras de desaliento o maldad. Los justos hablan de justicia. Los justificados saben y conocen el bien, la misericordia y la bondad. Ahora, tú hoy puedes ver que no hay estas cosas en tu vida. Tú hoy puedes mirar que no hay tanta bondad, que realmente no hay mucha misericordia, que no tienes paz, que no hay amor, el amor de Dios, que caminas en situaciones de falsedad y no hay verdad. Es el tiempo en el que tienes que entrar en tu habitación y ponerte en juicio con Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy. Y sabes, estas cosas no las veo, no las estoy percibiendo en mi vida. Y yo quiero ser de esos que estarán ahí, sin tropiezo nunca más. Transfórmame, cámbiame. Y tal vez tengas que pasar un tiempo junto a Yehoshua, a sus pies, entregando lo que tengas que entregar y recibiendo lo que el Señor te quiere dar. Mateo 10:8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. ¿Escuchas lo que está diciendo aquí? Tal vez ni siquiera literalmente es que expulses demonios. Tal vez con tu manera de hablar conforme a la voluntad de Dios, saques la maldad del de enfrente. Lo liberes de los demonios al de enfrente. A través de verse expuesto y reconocer que Yehoshua es el único que te ha transformado y que Él desea eso. Resuciten muertos. ¿Cuánta gente no llevas de muerte a vida cuando le presentas el evangelio? ¿No? ¿Cuánta gente no está enferma en su interior con una lepra espiritual? ¿No? Enfermos, con un espíritu enfermo. Y fíjate, me encanta cómo termina Mateo 10:8. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron, ¿no? Yo creo que ese debería ser el objetivo.
Nosotros hoy estamos siendo capacitados, estamos conociendo cada vez más, estamos andando conforme a su Torah, ¿no? Viviendo y caminando conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, esforzándonos, peleando la buena batalla. En un mundo que cada vez más se degrada, se deteriora y se rompe. Seamos esos que sanan enfermos, que limpian enfermos, que sanan enfermos espirituales, que limpian leprosos espirituales. Resucitemos muertos, traigamos gente de muerte a vida y expulsemos demonios. No como quien en el pasado, me acuerdo, se hacían cadenas de oración para expulsar demonios y oraciones eternas. No. Los demonios se expulsan a través de la obediencia. A través de la obediencia. Y sabes, por sobre todas las cosas, demos gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Amén. Pues aquí se terminó Proverbios. Se terminó Proverbios 10. Shalom a todos y pues volvamos a leerlo, volvamos a estudiarlo y volvamos a repetirlo porque todo lo que dice Proverbios 10 es básico para la vida del creyente, para contrastar su vida. Es importante contrastar nuestra vida. Recuerdo que cuando trabajaba yo en México hace muchos años en una empresa, era de continuo las auditorías. Y es que para tú poder tener el conocimiento claro de lo que está sucediendo dentro, en este caso de las empresas, había que auditarlas. Hay que auditar nuestro corazón, hay que auditar nuestra mente, hay que auditar nuestro entendimiento, hay que auditar nuestro caminar junto a Yehoshua para no desviarnos y andar conforme a su voluntad. Amén. Pues shalom a todos y nos vemos en Shabbat. Shalom. Shalom, shalom.